Bien, pues continuamos con esto que es la arquitectura griega, que es un tema también demasiado amplio y que estoy buscando sintetizar lo más posible para que quede claro una generalidad de este hecho urbano arquitectónico griego. Ahora vamos a pasar con los templos, quizás ese otro género arquitectónico tan identificado por nuestro imaginario colectivo al hablar de la arquitectura griega, los famosos templos griegos. Aquí tenemos un modelo de un templo griego arcaico del siglo 8 a.C. y vemos cómo los primeros desarrollos de templos se aprovechan el modelo del megarón micénico y comienzan a edificarse con madera. Los primeros templos dóricos serán de madera. Poco a poco van a ir desarrollándose, van a ir complejizándose. Aquí tenemos la influencia micénica, específicamente con el megarón. Es este elemento que van a retomar para generar sus templos. Vean, aquí hay ay, se me fue. Un pórtico. Ahí está. Un pórtico. Esta es un vestíbulo y esta es propiamente la cela con doble L, que se le va a conocer como el megarón propiamente. Tenemos también la influencia minoica a partir del empleo de las columnas, a partir del empleo de los elementos arquitectónicos, pictóricos, artísticos en sus palacios. También tenemos la influencia evidentemente egipcia. Aquí tenemos las llamadas columnas protodóricas, que serán una influencia primigenia de lo que se conocerá como las columnas dóricas de la cultura griega. Vemos aquí el fuste claramente definido por estas caras con un capitel y una base. ¿Ok? Y aquí tenemos un ejemplo de un templo. Estos templos griegos tienen la característica de que se construyen para alojar la escultura de la deidad protectora de la ciudad. Punto. ¿Quién entraba? Los sacerdotes y las sacerdotisas. La gente no entraba. La gente se encontraba aquí afuera. Si querían pedirle a ese dios protector, tenían que estar aquí afuera. Por lo tanto, no entrabas. De ahí que de pronto en alguna época se diera la discusión de si no se entraba y no se habitaba, ¿era arquitectura o era escultura? Sabemos que es arquitectura. ¿Por qué? Porque finalmente está obedeciendo a las necesidades del ser. Es como si de pronto yo hago una casita para mi perrito. No entro. Pues sí, no entro, pero sí entra mi perrito. Entonces, bueno, ya dirán, Daniel, ¿existe la arquitectura para perros? Pues sí, ok. ¿Qué estamos viendo aquí? Es un templo. ¿Cómo funciona un templo? Un templo tiene principalmente cuatro partes. La parte externa, donde se encuentran todas estas columnas que están rodeando el elemento central, que se le llama peristilo. Es un peristilo. Significa que son estilo viene de columna, son columnas perimetrales, así se les llama, peristilo. Punto. Vamos a encontrar que este elemento central se va a dividir en una parte que le vamos a llamar A, una parte que le vamos a llamar B y una parte que le vamos a llamar C. La parte A se va a llamar pronaos. Vamos a ir entendiendo estos conceptos. Primero, el pronaos. Este vestíbulo se le va a llamar pronaos. Al B, donde se encuentra la figura de la deidad, se va a llamar naos o cela. Vamos a poner aquí el nombre. Naos o cela. Es el espacio más importante del edificio. Y finalmente, el inciso C es un lugar para guardar los tesoros y ofrendas para la deidad, que se llama opistódomos. Punto. Vamos a tener una rampa que sube esta plataforma. Esta serie de plataformas se llama crepidoma, formado por un estilóbato y un estereóbato. Son estos diferentes escalones, formado por esta cantidad de columnas que en su fachada siempre van a ser en número par. Por lo tanto, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y aquí viene la sexta columna. Por lo tanto, a este templo se le dice que tiene una fachada de 6 columnas o fachada hexástila.
porque tiene 6 columnas, ¿vale? Vamos a tener una transición, que es en donde se encuentra una serie de celosías de madera, que se le va a llamar pronaos. Entramos ahora sí al espacio más importante de doble altura, con una enorme escultura, que se le va a conocer como naos o cela. Y finalmente en la parte trasera, y a veces tenía ciertas relaciones con la cela, en una relación directa o indirecta, con el opistódomos, ¿ok? Y así va a funcionar. Tenemos un esquema de un edificio a dos aguas, eso significa que tiene una cubierta inclinada a dos aguas, así se les llama, con elementos llamadas acróteras en la parte superior, que son elementos escultóricos, y estos elementos triangulares, que son cerámica, se le llama antefijas, que lo que tiene una función decorativa, pero también para detener las tejas y que de pronto no se vayan a caer. Vean cómo la estructura en su mayoría es de piedra, mármol, con algunos elementos que quiero que vean cómo las columnas están formadas por unos tambores, unos cilindros, que van a elevar, quiero que vean, van a elevar estos elementos de madera que se llaman polipastos, que son unas grúas, van a cargar estos tambores, los colocan uno encima de otro mediante un machembrado. Luego, finalmente, con un andamio de madera, que este es el andamio de madera, llega el escultor y le comienza a dar el tallado final, para que se vea como una obra monolítica, pero no es monolítica, son diferentes piezas. Vemos aquí como en la parte del naos o de la cela hay una doble altura, teniendo hasta un deambulatorio o corredor en la parte superior, también dividido por columnas. A esto se le llama sistema adintelado, donde tengo yo un dintel soportado por dos columnas. A eso se le llama sistema adintelado. Y en Zoom vamos a platicar de esto. Y finalmente la cubierta es de madera con tejas. Así va a funcionar, ¿vale? Aquí podemos ver el recuerdo, esta reminiscencia de las estructuras de madera, que de pronto pueden ser sustituidas por elementos de piedra. Y esta enorme gualdra de madera se le va a llamar arquitrabe y ya va a ser hecha de piedra. Y luego las puntas, vean aquí es la punta de esta plumita, que es la cabeza o la punta de estas vigas de madera, se le va a conocer como triglifos. Y el hueco entre estos triglifos va a poner una placa de piedra, que por ahí, ahorita lo vamos a ver, por ahí tenemos un detalle, aquí está estas placas, se les va a llamar metopas. Entonces, el friso va a estar dividido por triglifos y metopas. Eso lo vamos a ver ahorita en Zoom. Vamos a dibujar un poco. Aquí podemos ver cómo todo este desarrollo de madera se puede hacer también por un desarrollo mixto de piedra, de cantería y madera. Vean cómo la parte superior de esta cubierta se generan estos... ay, se me fue el nombre. Casetones. Son casetones que dan mediante la piedra para que no se vea la estructura de madera. Y así se ve en la parte de abajo. Una serie como de bocinitas o casetones en toda la parte de abajo o plafón de esta estructura, ¿vale? Vamos a tener otros elementos. Aquí podemos ver a todo esto se le llama entablamento y está formado por un arquitrabe, un friso, en este caso el friso tiene triglifo y metopa, triglifo y metopa, triglifo y metopa, y este último elemento que se llama cornizamento. Aquí tenemos estas antefijas que detienen las cerámicas, las tejas. Aquí vemos cómo los tambores se van uniendo mediante un machembrado y estos elementos de piedra que es para que los polipastos los puedan soportar y finalmente se le da la talla final. Aquí vemos algunos elementos con piedras sillares, cómo están engrapados mediante algunos elementos de hierro y de pronto al centro podía haber un núcleo de piedra, tierra, etcétera, para darle un grosor a estos elementos. De pronto también hay placas de piedra para tapar algunos huecos, etcétera, con algunas ménsulas y elementos de hierro para sostener estos elementos. Interesante, ¿no lo creen? La tipología de los templos. Los templos tienen diferentes nombres a partir de las columnas. Ya vimos el más básico, según el número de columnas en fachada.
puede ser un áptero, o sea, que no tenga columnas, puede ser un dístilo que tenga 2 columnas, o puede ser un tetrástilo que tenga 4, hexástilo que tenga 6, octástilo que tenga 8, decástilo que tenga 10 o dodecástilo que tenga 12. Nunca habrá una fachada que tenga un número impar de columnas. No existe, ¿vale? Son los papás. No, no existen realmente, ¿vale? Luego, también podemos clasificar los templos según la cantidad o la ubicación de columnas en planta. Por ejemplo, cuando la planta arquitectónica es circular, se le llama tolos. Y aquí viene el nombre, tolos. Cuando de pronto tenemos la disposición solamente frontal de columnas, se le llama un templo in antis. Cuando no están estos muros laterales y solamente son columnas, se le llama próstilo. Cuando hay columnas, y voy a mover la camarita, cuando hay columnas adelante y atrás, se le llama anfipróstilo. Todo esto está en el vocabulario que les compartí, no tienen que memorizarlo, simplemente identificarlo y entender por qué esos nombres. Cuando las columnas están rodeando este peristilo, se le llama períptero, o sea, es un períptero de piedras, ¿vale? De columnas. Cuando hay una doble hilada de columnas, porque las hay, se les llama templos dípteros. Y cuando, sobre todo con la cultura romana, vemos que hay columnas al frente y atrás, como si fuera un anfipróstilo, pero a los lados de los muros se encuentran unas pilastras ahogadas o embebidas en el muro, se le llama pseudoperíptero. Y eso es algo muy romano. Por lo tanto, si yo voy a analizar un edificio griego, tendría que decir, es un edificio díptero tetrástilo. Significa que tiene una doble hilada de columnas en su peristilo, y que tiene en su fachada 4 columnas principales. Punto. Hay otro nombre que de pronto ya se volvió para mí muy ocioso, y eso lo dio el Renacimiento, que es el nombre del templo a partir de la separación de su intercolumnio. ¿Qué significa eso? Que si tengo 2 columnas, el espacio entre una columna y otro se conoce como intercolumnio. ¿Ok? Y entonces la separación de este intercolumnio le dan un nombre. No me voy a aprender esos nombres jamás en la vida, pero aquí los estamos dando a conocer. Vean cómo, por ejemplo, si hay una separación de una columna y media, se le llama picnóstilo. Si hay 2 columnas de separación, se le llama sístilo. Si hay una columna, 2 columnas, 1/3, se le llama eústilo. Si hay 3 columnas de separación en el intercolumnio, se le llama diástilo. Y si hay 4 columnas de separación, se le llama aerosístilo. ¡Qué complicado! Y eso fue una onda del Renacimiento. En fin, yo me doy por muy bien servido que ustedes al ver una fachada digan, ah, es un hexástilo. Y que si ustedes están viendo 2 hiladas de columnas, identifiquen que es un díptero, y si solo uno, se le puede llamar períptero. ¿Ok? O si están semi-ahogadas en el muro, se le llama pseudoperíptero. Punto. Con eso yo me doy por más que servido, ¿vale? O identificar que es un tolos. Aquí tenemos algunos ejemplos de los primeros templos dóricos de la Grecia arcaica. Vemos cómo son muy robustos y hasta un poco toscos en cuanto a su proporción. Tenemos el templo de Hera en Olimpia, el templo de Atenea en Corinto, tenemos el templo de Selinunte, Sicilia, que es al sur de Italia, que además tiene un color muy interesante. Y aquí podemos ver como una columna que se va a dividir, ojo, no tiene basa. Las columnas dóricas no tienen basa. Tiene un fuste muy grueso, se alcanza a ver por ahí algunos elementos que dividen la columna, un capitel muy grueso y finalmente un entablamento. Aquí está el arquitrabe o dintel, el friso dividido por metopas y triglifos y finalmente un cornizamento. Son molduras. Esto lo vamos a ver en Zoom, pero al menos para identificar claramente cómo se organiza estas columnas. Hay 3 tipos de columnas griegas: las dóricas, jónicas y corintias. ¿Cómo las puedo identificar? A partir de su capitel. Este es un capitel muy básico que se llama dórico
Este es un capitel al cual le surgen unas volutas que se llama jónico, y de pronto si al capitel le salen hojas, hojas de acanto, florecitas, hélices, una frutita, etcétera, se le conoce como corintia. Cada una de estas evidentemente son regiones y son grupos culturales, los dorios, los jonios y los corintios, ¿ok? Que son parte de Grecia. Una fachada la podemos dividir en 4 componentes. La base se le va a llamar crepidoma o estereóbato y se va a dividir por un estilóbato y un estereóbato. Luego vamos a tener propiamente la columna, que se va a dividir en un capitel, en un fuste y en una basa. Luego tendremos el entablamento, en donde vamos a tener la arquitrabe, el friso y el cornizamento. Y finalmente la parte triangular, que se le llama frontón, y dentro del frontón, teniendo otro triángulo donde hay esculturas, se le llama tímpano. Ese es el acomodo básico. Ahora, además, se les daba un carácter femenino o masculino a las columnas. Se solía identificar a las columnas dóricas como columnas masculinas, que suelen ser sobrias, muy robustas y que tienen un esquema muy sencillo en su composición. Mientras que la orden dórica se considera un elemento femenino porque tiene un aspecto fino, delicado y decorativo. Eso es el esquema griego, que va a ser también utilizado por los romanos en su arquitectura. Vamos a ver que hay diferentes partes, diferentes elementos, eso lo vamos a ir viendo en nuestra sesión Zoom. Vamos a dibujar, así que preparen su bitácora porque vamos a dibujar y eso lo van a incluir en sus evidencias de la clase del día de hoy. Estas partecitas vamos a verlo más adelante. Vean estas características tan interesantes de los diferentes capiteles, de los listeles, aristas, y bueno, vamos a ver todos estos nombres. Algo muy importante de la arquitectura también griega son las correcciones ópticas. Resulta que los griegos previeron, a partir del ensayo y el error que habían hecho en la época arcaica, que habían ciertos elementos que tenían que diseñar o construir de forma chueca, por así llamarla, para hacer una corrección óptica. Por ejemplo, una columna muy recta, al momento de yo acercarme, perceptualmente lo voy a ver inclinado. Por lo tanto, lo que hacen ellos es inclinar la columna para que cuando yo me acerque la vea recta. Coincidió ahí con el borde de la puerta, no se ve, bueno, ahí está. La voy a hacer inclinada para que cuando yo me acerque la vea recta. A eso se le llama éntasis. Y suele tener una robustez en el primer tercio de la columna. Si lo dividimos en tercios, el fuste suele tener esta parte, suele ser más ancha que la parte superior de la columna. A eso se le llama éntasis. Y ayuda a generar la percepción de que las columnas están rectas. También ustedes podrán darse cuenta que en el intercolumnio hay una separación que va a ir cambiando poco a poquito. Milímetros o centímetros, para ir corrigiendo la estructura en cuanto a su percepción. En pocas palabras, generaban empanzonada la plataforma y un tanto chueca la estructura para poder verlo a la distancia de forma ordenada. Vean aquí cómo no coincide la separación en la parte superior con la separación en la parte inferior. Las hacían a propósito chuecas, ¿ok? Por lo tanto, las correcciones ópticas eran muy importantes dentro de esta arquitectura. Tenemos algunos ejemplos: el templo de Hera en Pasteum, el templo de Hefestos, en Atenas, el templo de Afaia en Agina, el templo de Apolo, otra vez Apoco, Apolo Epicuro en Fijalia, del 450 a.C., y estamos hablando de la época dorada. Vean el esquema básico: las columnas dóricas, su entablamento y el frontón triangular. Llegamos por aquí a otras dos. Ya vimos las pirámides de Egipto, ya vimos los jardines colgantes de Babilonia, y vemos otras dos obras consideradas por los historiadores de la antigüedad como maravillas del mundo. El templo de Artemisa en Éfeso, que así era, y lo único que queda al día de hoy es esto: vestigios arqueológicos. Resulta que un incendio hizo que se destruyera este edificio del 560 de
Chersiphron, así se identifica como el arquitecto, y tenía 18 metros de altura por 55 y 155 metros de base. Era un edificio bastante ancho. Y tenemos la estatua de Zeus en Olimpia, del 435 a.C., por Fidias, de 12 metros de altura, y fue saqueado e incendiado este edificio. Se destruyó totalmente el templo. Aquí tenemos la Acrópolis, este edificio, más bien esta zona religiosa, en donde encontramos un montón, bueno, aquí está el Odeón, el Teatro de Dionisio, vemos aquí una serie de disposiciones de templos. Vean cómo subo a partir de unas escaleritas y estos elementos que se les van a llamar los propileos, así se le conoce. Los propileos es la puerta de acceso a la Acrópolis, que es una parte elevada donde encontraremos el Partenón, el Erecteion y un templo muy pequeñito llamado Atenea Nike. Vamos a ver en qué consiste eso. Primero, algunas esculturas y la dirección arquitectónica de Fidias, y también obras arquitectónicas de Ictino y Calícrates, que son los principales arquitectos y escultores de la Acrópolis. Vemos la asombrosa habilidad técnica y arquitectónica de escultórica de estas obras. Palas Ateneas, de pronto como la victoria está coronando a Atenea frente a Poseidón, la lucha ahí de un minotauro, etcétera, etcétera, etcétera. Vemos la gran calidad técnica del Partenón, vemos cómo se dividía, aquí se alcanza a ver estos diferentes tambores, una columna dórica, vean el capitel, no tiene basa, y se puede ver claramente el entablamento. Como aquí está el arquitrabe, el friso con sus triglifos y metopas y vestigios del cornizamento. En algún momento los turcos lo emplearon como polvorín, explotó y pues ahí están los resultados. En algún momento llegaron los cristianos, se espantaron a ver tantos desnudos y destruyeron las obras. Un día llegaron los británicos, dijeron qué bonitos vestigios y se llevaron parte de sus vestigios a sus museos británicos. Pobre sitio arqueológico, ha sido muy saqueado. La idea de las matemáticas son básicas para el desarrollo de esta arquitectura. ¿Por qué? Porque intentaba simular la belleza, la naturaleza, y las matemáticas, la proporción, el número áureo, las razones geométricas, la raíz cuadrada de 5, la raíz cuadrada de 2, vean cómo va surgiendo a partir de estos cuadrados, etcétera, se va entendiendo cómo se diseñaban estas fachadas. ¿De cuántas columnas o cómo podemos llamarle esta fachada del Partenón? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es un templo octástilo. ¿Cuántas columnas tiene? Nada más tiene una hilada, por lo tanto es un períptero. ¿Vale? Y así podemos ir entendiendo esta fachada. Hay otro templo muy pequeñito, es una belleza este templo, templo de Atenea Nike o Nike Aptera, donde vemos que es un edificio donde ya las columnas son jónicas, estas volutas muy características. Vean cómo ya tiene unas platabandas, es arquitrabe, el friso tiene ciertas decoraciones, y vean cómo es un templo muy pequeñito con columnas enfrente y columnas atrás. Es un anfipróstilo, ¿vale? Tenemos aquí otro de los edificios más característicos, que es el Erecteion, dedicado a Atenea, Poseidón y Erecteion. Está hecho por Nesitles, y algo muy característico es esta tribuna en donde las columnas son sustituidas por la escultura de una mujer, y a esta se les llama cariátides. Es una historia también un tanto misógina, en donde Caria era una ciudad que apoyó a los persas, y una vez que los persas perdieron, los atenienses se vengaron de la ciudad de Caria, capturaron a todo tipo de individuos, generándolos, siendo esclavos, y las mujeres las esclavizaron, y bueno, pues representan ahora esta idea de que son esclavas y que están cargando por toda la eternidad el peso de la estructura. De ahí viene la idea de cariátide. Cuando son hombres se les llama atlantes. Atlantes y cariátides son esculturas antropomorfas que vienen a representar el fuste de una columna. ¿Vale?
Bueno, por ahí brevemente nada más Persia como un referente muy importante que en la región media va a crecer y va a expandirse, vean, desde la India hasta Grecia, apropiándose de Mesopotamia y Egipto. No voy a hablar mucho de ello por el tiempo, simplemente para que vean un poquito de su arquitectura, una arquitectura que me evoca mucho a la arquitectura mesopotámica, si se fijan, el tipo de relieves, el tipo de arquitectura. La tipología arquitectónica más importante de los persas es los palacios, que se van a llamar apadanas. ¿Ok? Y tendrán una religión llamada el zoroatrismo o mazdeísmo, que no requiere edificios religiosos. Es una religión al aire libre. Y vamos a tener, vean esto cómo nos recuerda a los Lamazu de la arquitectura mesopotámica. Este es el ejemplo de una apadana en Persépolis, una de las capitales de Persia. Y vean las columnas tan características de los persas. La arquitectura persa es la suma de la influencia siria, de la influencia egipcia, de la influencia hindú y de la influencia griega. Y da como resultado la arquitectura de Persia, ¿vale? Simplemente vean el capitel, el toro, la idea de las columnas. Este es un ejemplo de una padana. Y bueno, no por tiempo no puedo hablar más de ello. Finalmente, la última etapa griega, Alejandro Magno. ¿Qué onda con Alejandro Magno? Resulta que todos los territorios amarillos son aliados de Atenas y todos los territorios rojos, rositas, son aliados de Esparta. Se pelean entre sí, comienzan en una decadencia y de pronto por ahí hay algunos griegos neutrales, pero Macedonia, como una región cuya capital es Pela, se convierte en el principal referente político y militar, termina sometiendo, bajo el caos que se encontraba esta región del Peloponeso y de Ática, lo somete y Alejandro Magno comienza a generar una influencia política y un control militar en todos los Balcanes, las islas del Egeo, Tracia, y comienza a invadir al imperio persa. Vean, aquí ya vemos como el área de influencia de Alejandro Magno, y termina, sí, en 13 años, a una edad de veintitantos años, se convierte en el imperio más grande del mundo. Y ahora sí hablamos de imperio, porque ahora ya hay toda la idea de una sola gran nación, desde el Mediterráneo hasta la India, desde Egipto hasta lo que se conoce como el Cáucaso y la región de los Partos, allá hacia lo que es ya prácticamente el sur de Rusia, o los antiguos estados de la URSS, allá donde se encuentra Kazajstán y esos lugares de Uzbekistán y que todos terminan con Stan. Bueno, pues por toda esa región. Vean, en 13 años todo lo que conquistó Alejandro Magno. Quiso conquistar a la India, no pudo enfrentarse a la India, se regresó, y vean cómo Babilonia, que fue uno de los principales lugares, sedes para Alejandro Magno, Persépolis y una serie de lugares que va a comenzar a nombrar con su nombre. Bactra, por ejemplo, es uno de los lugares más importantes. Alejandría, vean cómo le llama aquí: Alejandría Aria, Alejandría Aracosia, Alejandría en Egipto, pues es de la época de Alejandro Magno, etcétera. Vean toda la gran amplitud. En la arquitectura, ¿esto cómo va a influir? Lo griego va a difundirse por todo este territorio, hasta la India, influyéndola. Todo lo que es Mesopotamia y todo lo que es Egipto y el levante mediterráneo se va a helenizar. Finalmente, con la muerte de Alejandro Magno, se va a dividir en diáconos, unos para Lisímaco, que es un general de Alejandro Magno, otro para Antígono, Seleuco, que es el amarillo, de ahí luego vienen los persas Seleúnidas, que es otra dinastía persa, y la dinastía Ptolomeica, por el general Ptolomeo, que se va a quedar con Egipto. La famosa Cleopatra es parte de la dinastía Ptolomeica. ¿Ok? Vamos a tener la principal característica del arte helenístico. Esta última etapa de Grecia será que desaparecen las ciudades-estado. Ahora se van a formar saratrapías, que son territorios de gobierno,
Y con la muerte de Alejandro Magno se va a dividir en diáconos, que son gobiernos helenísticos. Hay una extensión por todo el Medio Oriente y se va a difundir y mezclar lo heleno con las culturas locales. Simplemente vean la representación de Alejandro Magno por Grecia, como si fuera un Apolo, y Alejandro Magno como un faraón. Sí, Alejandro Magno fue entendido por Egipto como un faraón. Vean, qué interesante. Vamos a encontrar nuevas líneas filosóficas, líneas de placer, de perfeccionamiento, de justicia, la felicidad, entender que el ser deja de ser un ciudadano de una polis para convertirse en ciudadano del cosmos. Ay, qué bonito suena eso. Características arquitectónicas. Las obras van a ser muy colosales, con abundante decoración, una sobrecarga decorativa. La escala deja de ser antropocéntrica y se vuelve enorme, porque trata de representar el poder. Vamos a encontrar una reinterpretación del clasicismo, una armonía, una expresión. Ya no se va a usar la orden dórica, es muy anticuada. Vamos a usar ahora el corintio, el que tiene hojitas. Vamos a utilizar la piedra caliza, el mármol, y vamos a generar con el arte y la arquitectura la idea del placer, porque ya es una nueva rama filosófica, a partir de Epicuro y Zenón, el placer contemplativo, mediante la armonía, el entorno, la evocación de los sentimientos y las emociones, que el sufrimiento y la sensualidad, ojo, no es sexualidad, sensualidad se refiere a aquello que estimula todos nuestros sentidos. Eso va a buscar a esta arquitectura. Vamos a encontrar simplemente la escultura. Vean la escultura, seguramente las han visto todas estas. La misma Afrodita de Milo. Mide 2 metros. La Victoria Alada, que tenemos una réplica en la Facultad de Arquitectura, mide 3 metros de altura. Es un monstruo esta escultura. La Conte y sus hijos, que es una de las obras escultóricas más famosas, mide 2 metros y medio. O vean el fauno de Barberini, o un sátiro embriagado, que además la característica tan peculiar de esta obra, que mide 2 metros 15. Son esculturas monumentales. Tenemos las otras maravillas del mundo. Con esto cerramos las 7 antiguas maravillas del mundo. El mausoleo de Halicarnaso en Turquía, construido bajo el gobierno de Alejandro Magno, bueno, estos gobiernos helenísticos, por Sátiro de Paros y Piteo, con 46 metros de altura, muy alto, y que un terremoto en el siglo XV lo destruyó. Tenemos el Faro de Alejandría, construido entre el 299 al 279 a.C., considerando una de las principales ciudades portuarias del mundo helenístico, construido por Sóstrato de Nido, con 134 metros de altura. Era un monstruo este edificio. Y en el siglo XIV fue destruido por un terremoto. Y finalmente el Coloso de Rodas. Si bien no es un edificio como tal, evidentemente la ingeniería y la habilidad escultórica y estructural de esta obra es relevante. Es del 292 al 80 a.C., fue hecho por el arquitecto Cares de Lindos, con 32 metros de altura, o sea, la mitad de lo que mide una torre de la Catedral Metropolitana, y un terremoto lo destruyó. Se dice que las minas, de bronce, de cobre, bueno, la aleación de bronce y el cobre, el metal, se acabaron en la ciudad de Rodas. Se dice, cuenta la leyenda, ¿vale? Y aquí tenemos nada más para ir concluyendo los grandes ejemplos de estas obras. ¿Se acuerdan de la clase número 1 que les mostré este edificio? Vean lo único que queda. Era un edificio que tenía 129... es del 515 y tiene diferentes etapas constructivas y es un edificio enorme. Simplemente vean la escala humana. Aquí hay una personita. Vean el tamaño de las columnas. Son columnas corintias, díptera, porque tiene 2 filas de columnas, y eran enormes. Era el templo del Zeus olímpico en Atenas. Este es otro, el altar de Apolo en Didima, del 340 a.C. Vean cómo es tan grande que hasta bajabas escaleras para llegar a lo que era la Naos o Cela. Vean el monstruo de elemento
constructivo que era esto. O el altar de Pérgamo. Era un edificio muy amplio, lleno de estoas y galerías, también se les puede llamar así, con esculturas monumentales para generar este edificio religioso. Vean cómo estaba sobre una serie de escaleras, a esto se le llama podium, y se generan estas estoas o galerías laterales que nos evoca un poco a los accesos de la Acrópolis, que se les llama propileos. Nos recuerda un tanto a los propileos. Y con eso terminamos Grecia. Muchas gracias, cuídense mucho y nos estamos viendo pronto. No olviden darle like. Cuídense, bye bye.